Hola chicos, espero estén muy bien. El video de hoy les voy a explicar el concepto de molaridad, el cual van a tener que trabajar en la tarea número 4. Les recuerdo que todo el material está disponible en la página oficial del liceo, también en Facebook, y les estoy dejando organizadores digitales en los cuales están todas las actividades que hemos trabajado por orden cronológico para que ustedes también las puedan revisar y vayan teniendo un orden de lo que ustedes llevan realizado en la asignatura. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Primero hoy día vamos a ver el concepto de molaridad. Primero nosotros habíamos trabajado anteriormente a unidades de concentración físicas. Las unidades de concentración física se enfocan en este caso a la concentración del soluto que hay en una disolución para saber si está sobresaturada, insaturada o saturada, ¿ya? En cambio, en una unidad de concentración química nosotros ya ahí utilizamos otro tipo de información, por lo cual las unidades de concentración química se enfocan más a cuántos átomos hay en la solución determinada, ¿ya? Entonces, vamos hoy día a trabajar el concepto de molaridad. ¿Qué es la molaridad? Es una unidad de concentración química. Vuelvo a insistir, significa que acá nosotros nos enfocamos no solo a la concentración en gramos que hay de un determinado compuesto, sino que también nos vamos a enfocar en la concentración molecular que hay en esa disolución. Bueno, se relaciona con la cantidad de masa del soluto con la medida de volumen de la disolución acuosa. Se representa por una M y se define como la cantidad de moles de solutos disueltos en un litro de disolución, según la siguiente expresión. Entonces, para poder calcular molaridad, nosotros tenemos que dividir el número de moles en los litros de la solución. ¿Qué significa esto? En términos resumidos, M es igual a N, que serían los moles, dividido en el volumen que se mide en litros. Vamos obviamente a explicar con ejemplos. ¿Cómo nosotros podemos, más que nada, explicar el concepto de molaridad una vez teniendo el resultado? Por ejemplo, ¿qué significa una disolución de una molaridad de bicarbonato de sodio? Que en un mol de bicarbonato de sodio está disuelto en un litro de disolución acuosa. O sea, tenemos un mol de bicarbonato disuelto en un litro de disolución acuosa. Por lo tanto, ahora vamos a ver el concepto de mol, que también es muy importante. Vamos a trabajar todo el video con un ejemplo. Y a partir del ejemplo yo voy a ir explicando cómo se calcula paso a paso el concepto de molaridad. Por lo tanto, tienen que estar muy atentos en esta parte. Ya, ejemplo. Se desea calcular la concentración molar de una solución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH, que contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 ml. ¿Ya? Entonces ahí los datos que nos están dando son, nos están dando el compuesto, que es el hidróxido de sodio, nos están dando los 20 gramos de este compuesto de la disolución, y nos están dando el volumen del soluto, que serían 100 ml de volumen. Perdón. Paso 1 entonces, calcular el número de moles. Para poder calcular el número de moles, tenemos que saber que se tiene que dividir la masa del soluto dividido la masa molar del soluto. La masa del soluto nosotros ya la tenemos, que son los 20 gramos de soluto en este caso en la solución. Por lo tanto, ya tenemos el soluto, la masa del soluto. Ahora hay que calcular la masa molar. Yo anteriormente les dejé un video recordándoles cómo calcular la masa molar, pero igual lo vamos a repasar un poquito aquí. Entonces, para calcular el número de moles necesitamos masa en gramos del compuesto y la masa molecular del compuesto. Repito, ya tenemos la masa en gramos del compuesto, masa en gramos del compuesto, porque tenemos aquí los 20 gramos del hidróxido de sodio. Paso 2, calcular la masa molar. Ya también ahí les dejé ver videos de la masa molar para que lo recuerden. ¿De qué vamos a calcular la masa molar nosotros? Del hidróxido de sodio, porque ese es el compuesto que se está disolviendo y se está trabajando en nuestra disolución. NaOH. Primero tenemos que identificar cuáles son los elementos que hay en este compuesto. Tenemos el sodio, cuyo número másico o masa molar, que recuerden que eso se saca de la tabla periódica, es de 22,9 gramos mol. ¿Cuántos átomos de sodio hay? Hay uno. ¿Por qué? Porque no tiene el número abajo, por lo tanto se asume que es uno. Entonces, 1 por 23 gramos mol. ¿Por qué 23 gramos mol? Porque se aproxima. En este caso sería 22,9, se aproxima a 23 gramos mol. Vamos con el oxígeno. Oxígeno, número másico o número molar, tenemos en este caso 15,9 gramos mol. ¿Qué significa esto? Que tenemos
un átomo de oxígeno por 16 gramos mol. ¿Por qué por 16? Porque se aproxima. ¿Por qué un átomo de oxígeno? Porque aquí no hay ningún número, por lo tanto se asume que es 1. Vamos con el hidrógeno ahora, el cual también tiene un átomo y su número másico es 1,00 gramos mol. Se aproxima a 1, obviamente, a 1 gramos mol, por lo tanto se multiplica por 1 porque es lo mismo, porque hay un átomo de hidrógeno en el compuesto. Todas esas masas molares, el resultado se va a sumar, por lo tanto, en este caso tenemos que calcular cada uno de estos datos para poder saber la masa molar del compuesto. Ya, en este caso, el sodio serían 23, oxígeno 16 gramos mol y el hidrógeno 1 gramo mol. Por lo tanto, sumado todo eso, nos va a dar un total de 40 gramos mol. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la masa molar del hidróxido de sodio? Son 40 gramos mol. Ahora vamos al paso 3. Ahora sí, podemos calcular el número de moles. El número de moles, les recuerdo que es la masa del soluto dividido en la masa molar de este mismo. El número de moles, por tanto, va a ser los 20 gramos, que les recuerdo que estaban enunciados en el ejemplo, del hidróxido de sodio, dividido en los 40 gramos mol del hidróxido de sodio, que es la masa molar que nosotros acabamos de calcular. Esto tenemos gramos, los gramos al dividirse se eliminan, ¿cierto? Porque es una unidad de medida que se está repitiendo. Por lo tanto, nos quedan solamente los mol. 20 dividido en 40 nos va a dar un total de 0,5 que mol, que es la unidad de medida que nos dio como resultado, ¿sí? Por lo tanto, el número de moles de 20 gramos de hidróxido de sodio en la solución es de 0,5 mol. Teniendo este dato, en este caso ya tenemos el número de moles, por lo tanto ahora recién nosotros podemos calcular molaridad. Estas son las etapas previas que ustedes tienen que hacer para calcular el concepto de molaridad, a menos que el ejercicio ya les dé el número de moles, que también es una opción. Entonces, recordemos el ejemplo, se desea calcular la concentración molar de una solución acuosa de hidróxido de sodio, NaOH, que contiene 20 gramos de soluto en un volumen de 100 ml. Vamos entonces con el paso 4, calcular la molaridad. La fórmula de molaridad nosotros ya la habíamos explicado en un inicio, que es número de moles de soluto disueltos, en este caso, en una solución, dividido en litros de la solución. Los datos son, el número de moles del soluto son 0,5 mol, que repito, ya lo habíamos calculado. Litros de la solución, si ustedes ven el ejemplo, nos dan en ml, por lo tanto tenemos que transformarlos a litros. Para poder transformarlos a litros, nosotros tenemos que dividir por 1000. ¿Ya? Esa es la operatoria que nosotros tenemos que realizar para pasar de ml a litros. Si los 100 ml lo divido por 1000, me va a dar 0,1 litros, que va a ser el dato que yo voy a utilizar. Vamos ahora a la aplicación. Entonces, tenemos molaridad, 0,5 mol, dividido en 0,1 litros de la solución. Esto nos da 5 molar. Por lo tanto, la molaridad de este compuesto va a ser 5 molar. Ahora, ¿qué significa este 5? Significa que 5 mol de hidróxido de sodio están disueltos en 1 litro de la solución. ¿Ya? Entonces, si se fijan, a comparativa con las unidades de concentración físicas, esta es más específica porque nosotros estamos viendo la concentración molecular, o sea, cuántos átomos de este compuesto hay disueltos en 1 litro de la solución. ¿Sí? Y esos serían los pasos para poder calcular la molaridad. Entonces, para rebobinar, vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos que tener como pasos? Primero, paso 1, el número de moles. Pero para calcular el número de moles necesitamos la masa absoluta y la masa molar del compuesto, ¿cierto? Luego tenemos que calcular la masa molar, que yo ahí les aconsejo ver el video que yo les dejé anteriormente, ya donde está un poquito más detallado este proceso. Entonces, calcular la masa molar del compuesto. Una vez que calculo la masa molar del compuesto, paso recién ahí a calcular el número de moles. Paso 3, número de moles, masa absoluto dividido en la masa molar del compuesto. Una vez calculado el número de moles, ahí recién paso a calcular la molaridad. Y la molaridad es nada más que dividir el número de moles que calculamos previamente por los litros de la solución. Si el ejemplo les da en ml, recuerden que deben dividirlo por 1000 para transformar de ml a litros.
Luego solo se divide y se calcula. Y eso sería el concepto de molaridad. Espero les haya servido, espero que su tarea también la desarrollen con facilidad gracias a este video y les recuerdo estar atentos a las redes sociales ya que estoy subiendo material. Así que nos vemos en otra instancia.